El tema de la sesión de hoy es papel del pediatra en urgencias ante un niño con quemaduras, por el doctor Daniel López Tapia, urgenciólogo pediatra. Él se formó en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especialidad en urgencias médico-quirúrgicas en el Instituto Politécnico Nacional y el Hospital General de Zona del IMSS en Monterrey. Actualmente es miembro profesional de la American Heart Association y presidente de capacitación en reanimación vital para la misma asociación. Sinodal de jurado de examen de especialidad médica de posgrado en urgencias médicas y sinodal del Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias, AC. Es autor del libro Terapéutica en la Sala de Urgencias, a publicarse este año con 50% de contenido pediátrico. Le damos la bienvenida al doctor Daniel López. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero una aclaración, tengo la especialidad en urgencias médico-quirúrgicas. Sí, he estado muy relacionado con la pediatría, no hice una subespecialidad como tal en pediatría, pero he estado muy relacionado en la pediatría. 8 años estuve ahí como jefe de urgencias en el Hospital Christus Muguerza Conchita, donde el 50% de los pacientes pues son pediátricos los que han ido, que yo creo que es la mayoría, pues lo saben muy bien. Quiero agradecer al colegio, al comité organizador. Para mí realmente es una distinción estar aquí con ustedes, un gran compromiso estar aquí con ustedes. ¿Por qué? Porque veo aquí a grandes maestros de la residencia, el doctor Julio, la doctora Alvarado, el doctor Guerrero, que también lo vi por aquí. Ellos son parte importante de mi formación y verlos aquí, créanme que es un gran compromiso. El sistema dijo que se modificó ahí la presentación, yo creo que por el cambio de software, pero lo importante es el contenido. ¿Qué es una lesión térmica? Una lesión térmica realmente todos la hemos sentido en alguna ocasión. Y pongo estas imágenes porque son imágenes cotidianas. Aquel que utiliza o que haya utilizado una plancha lo habrá sentido en alguna ocasión. El café, quien ha sentido una quemadura. La temperatura arriba de 40 grados, nos subimos al coche, tomamos el volante y tenemos la sensación de una lesión térmica. Y bueno, algo más social ahí, la carne asada cuando tomamos algún objeto de temperatura alta. Pero ¿por qué pongo este ejemplo? Uno, porque todos hemos sentido una lesión térmica, mínima, pero la hemos sentido. Y dos, porque hay dos factores muy importantes en el niño, independientemente de los factores anatómicos, hay dos factores muy importantes, que es la exposición y el tiempo. Estadística nada más para ver el impacto de esta patología: 250,000 muertes por año. Estas estadísticas son de Estados Unidos. Hay 10,000 pacientes con incapacidad permanente de diferentes tipos. Ustedes saben que las escaladuras son más frecuentes en los niños, y esto es en los menores de 3 años. Y en los mayores de 3 años, pues la exposición directa al fuego. Cuando leía las estadísticas de Estados Unidos, no solamente ahí, sino del resto del mundo, la mortalidad en los niños, no solamente por quemaduras, es el trauma en general. Y desgraciadamente, de las mayores causas es el maltrato. ¿Por qué les menciono esto? Porque muchos niños que acuden al departamento de urgencias por una quemadura, por una contusión, por algún tipo de traumatismo, por mínimo que sea, lo primero que tenemos que hacer es sospechar si no hay maltrato. Hay lesiones obvias que sabemos que sí pudieran ser accidentales, pero cuando lo sospechan que hay un maltrato o cuando repita las visitas a urgencias, hay que ponerle mucha atención a ese niño, porque es de las primeras causas de mortalidad en la infancia, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en el resto del mundo.
Las escaldaduras sí son frecuentes en menores de 3 años, pero obvio, si ustedes ven un lactante con quemaduras por escaldadura, ese niño no fue un accidente. Ese pequeño obviamente fue intencional, o si fue un accidente, es una mamá muy descuidada, pero hay que pensar obviamente en el abuso. Entre el niño y el adulto, la relación de la superficie corporal es diferente, y por esto una quemadura en el niño, por muy pequeña que sea, abarca mayor superficie corporal que en el adulto. Si lo tomamos por peso, un niño que pesa 7 años es un 10% del peso de un adulto que pesa aproximadamente 70 años. Pero si lo comparamos en superficie corporal por piel, es la tercera parte de ese adulto. Por lo tanto, hay que tomar en consideración esto para todas las fórmulas que vamos a tocarlas, las fórmulas de Parkland y todas las que hay para sustitución de líquidos, pero que realmente no pueden ser una guía en el paciente pediátrico. Esta gráfica es muy rápida. Cuando hay el contacto, a nivel central hay lesión vascular, hay coagulación y hay necrosis. Pero alrededor de la herida hay una zona de estasis, alrededor de la quemadura. Esa zona no es una zona necrótica, es una zona isquémica. Y es lo que tenemos que rescatar en los pacientes con una quemadura. Ahorita les comento en una de las siguientes diapositivas. Esto, disculpen, ahí son conceptos esenciales, pero me dijeron que iba a haber pregrado, iba a haber todo. Pues, ¿qué les puedo yo comentar a ustedes, verdad? Hay clasificaciones, la más común son las de primer grado, segundo grado superficial y tercer grado. Y hay otras asociaciones que las clasifican nada más como superficial dérmica, profunda parcial y profunda. En los europeos llaman también el cuarto grado de las quemaduras. El cuarto grado de las quemaduras, ellos se refieren cuando hay lesión también a otros tejidos, como músculo, como hueso, es decir, estructuras más profundas. En América utilizamos más los primero, segundo y tercer grado, pero la American Burn Association, que es, digamos, de las que dictan más los lineamientos en el paciente quemado, hace esta clasificación. Es por eso que en algunas ocasiones van a ver este tipo de clasificación. Las diferencias del niño, el tamaño, ¿ok? Obvio es menor, su superficie corporal es mayor, y esto hace que el niño sea una persona con una exposición mayor a los objetos, a los líquidos calientes, que una persona adulta. Y la termorregulación. Los niños pierden muy fácilmente ante una quemadura, pierden ese líquido, temperatura, y pueden provocarse hipotermia. El grosor de la piel. Si nosotros tomamos el volante, sentimos la temperatura y lo soltamos. Tocan la plancha, la sueltan. El café lo dejo de tomar por el grosor de nuestra piel. El niño con menos tiempo, puede ser con menos de 5 segundos, tener una quemadura. Y puede ser una quemadura profunda, con algo que para nosotros es inocuo, para un niño puede ser una quemadura profunda. Las implicaciones psicológicas, tal vez un adulto con una quemadura lo maneje mejor, pero un niño con una quemadura y con cicatrices o con lesiones permanentes, sabemos todas las implicaciones que puede tener, y la susceptibilidad, haciendo énfasis nuevamente en el maltrato o en el descuido en los niños, que lo predispone más a quemaduras. Sí se cambió, están más grandes, más chicas. En las quemaduras, la mortalidad ustedes ya la vieron, pero la morbilidad es más alta aún. Hay discapacidad permanente, pero hay discapacidad parcial. ¿Y eso en qué influye en el departamento de urgencias? Que la discapacidad parcial se pudo haber evitado si se hizo un manejo adecuado en este paciente. Las lesiones graves de tercer grado de gran superficies con quemaduras de la vía aérea, difícilmente vamos a cambiar el pronóstico con ciertos tratamientos. Sí lo podemos mejorar, pero aquellas que son de discapacidad leve están más asociadas a un mal manejo en el inicio o a un manejo tardío. Bueno, lo más asociado son bebidas calientes y agua en la estufa, que es lo que más se asocia, y en los factores de riesgo en los artículos son lo que más mencionan.
Y les decía, estos son los dos factores principales, temperatura y tiempo de exposición. La temperatura, el niño no requiere de temperaturas muy altas para tener una quemadura, y el tiempo de exposición, un adulto requiere mucho más de 5 segundos para tener una quemadura, y el niño con 5 segundos puede sufrir una quemadura. ¿Qué le vamos a hacer al niño cuando llegue? Obviamente la historia clínica. ¿Dónde sucedió? ¿Por qué es importante dónde sucedió? Si me llega que está en la cocina y le cayó agua, es muy obvia toda la cinemática del trauma, pero hay que preguntar si el lugar era cerrado, si hubo defunciones. ¿Por qué? Porque hay que pensar quemaduras en otros sitios. Las quemaduras que están francas son muy obvias e iniciamos el tratamiento, pero hay que tener la sospecha diagnóstica que existan quemaduras en otros sitios, sobre todo en la vía aérea. Y por eso es importante saber dónde sucedió, si el lugar era cerrado o era un lugar abierto. ¿Cómo sucedió? ¿Hubo quemadura o hubo trauma también? El paciente puede llegar con datos de shock y no solamente ser por las lesiones graves de la quemadura, hay que buscar otras lesiones que pueda tener este paciente. ¿Quién observó? ¿Cuándo se observó ese paciente? ¿Fue inmediato y se llevó? Y el que observó, ¿cuánto tiempo estuvo expuesto a la temperatura? ¿Qué otros factores había para pensar en otras quemaduras? Y si hubo víctimas que fallecieron, esto sobre todo en catástrofes, en incendios, pensar que las víctimas que fallecen en incendios sí pudieron haber muerto por quemaduras, pero también por asfixia. Considera lesiones no accidentales cuando existe un retraso en la atención, lesiones repetidas, historia de quemaduras sin explicación clara y quemaduras en nalgas o genitales. ¿Qué le pasó a su hijo, señora? Estaba jugando con la plancha y se quemó, en la espalda o en las nalgas. Es obvio que es una historia incongruente. Este tipo de historias son las que me deben de alertar si este niño está siendo maltratado. Tal vez sea una quemadura menor, lo dejo ir a su casa, quién sabe la próxima vez cómo llegue, si es que llega el paciente. Las quemaduras eléctricas en los niños normalmente son voltajes bajos. Los pacientes que mueren por quemaduras eléctricas está más asociado a otro grupo etario, que son los económicamente activos. En las fábricas, los obreros, etcétera, esos sí tienen descargas eléctricas mayores. El niño normalmente tiene por voltajes bajos, porque el niño que sufre una quemadura por una descarga eléctrica, pues son voltajes caseros. Puede haber solamente lesiones locales y no lesiones profundas, evidentes, pero hay que sospechar si hay lesiones profundas. Antes de dar esta plática, platiqué con algunos pediatras y les preguntaba qué sería importante, siempre es importante el contexto, qué sería importante platicar con los pediatras sobre el tratamiento de las quemaduras en urgencias. Me decían, muchos solamente están en el consultorio, afortunadamente tienen suficientes pacientes y solamente están en el consultorio. ¿Qué hacer en el consultorio? Y posteriormente, ¿qué hacer en el departamento de urgencias? Y es así como lo dividimos. ¿Qué hacer el médico que está en el consultorio y le habla a la mamá que el niño se quemó o que llega con el niño? Primero, si fue voltaje bajo en quemaduras eléctricas, ya pasaron más de 2 horas, el niño está en su casa, está sano, no hubo exposición a agua, solamente fue el voltaje bajo, está asintomático, el niño sigue jugando, pero metió ahí, gritó. Ese niño es muy poco probable que haya tenido una lesión seria o una lesión profunda. Ahora, si están ya en un departamento de urgencias, a ese niño hay que ponerle un monitor, si se deja. Le ponemos un monitor y ver si hay algún tipo de arritmia, sobre todo arritmias ventriculares, que son las que más se asocian a quemaduras eléctricas, y si hay algún tipo de problema respiratorio. Entonces son estas dos partes. Si hay realmente datos que me hablen de que el paciente puede tener alguna lesión severa o grave, o si no hay ningún dato y el niño se puede quedar en su casa, lo puedo dejar en observación. Obviamente estos niños que están sanos no van a requerir ni electrocardiograma, ni monitor electrocardiográfico, ni laboratorios, ni seguimiento, ni hospitalización. Que pues los niños que tengan recursos y los pueda dejar por seguridad los dejo, pero hay criterios para poder hospitalizarlos o no. En las quemaduras eléctricas, aunque no haya una lesión externa extensa o grande,
puede ser lesión en tejidos internos y esto me puede dar rhabdomiolisis. ¿Ya orinó su hijo? Sí. ¿Cómo está la orina? Pues la noto muy oscura, doctor. Y fue una quemadura eléctrica. Ahí hay otro dato que me puede estar hablando de algún problema más profundo que una quemadura eléctrica. Las químicas, los niños también son los más propensos y donde más frecuentemente se dan las quemaduras químicas. Y también la mayoría de las veces es en el domicilio. Pueden ser ácidos o álcalis. Pero el tipo de productos que se utilizan para limpieza, sobre todo en la cocina, son álcalis. Y estos provocan mayor lesión en la piel. Y es a lo que están más expuestos los niños. Estos pueden causar necrosis y les digo, tienden a ser más profundas y más graves que los ácidos. ¿Qué le hacemos a este paciente que se le cayó con el que limpia la estufa, le cayó en la mano y viene por dolor? Inmediatamente retirar el álcali. Estos pacientes solamente agua, solamente irrigación con agua, no tenemos que dar otra cosa. Irrigación continua con agua por lo menos 1 hora, ¿sí? La American Bar Association indica que estos niños con quemaduras por álcalis profundas deben ser referidos a un centro especializado de quemaduras. Pero si yo estoy en mi consultorio, estoy en urgencias, no estoy en un tercer nivel, o no tengo un acceso inmediato a un centro especializado en quemaduras, tengo que saber qué hacer para detener el daño. Si tiene un paciente con una quemadura por álcali, o les habla a la mamá, mi hijo se quemó, ¿qué le hago? Pues mientras póngalo ahí a que se esté irrigando para eliminar el máximo del álcali. Cuando hay un álcali, existe la posibilidad de que haya también efectos sistémicos, ¿sí? Obviamente, pues la piel también absorbe. Y esto puede provocar efectos sistémicos, entonces hay que explorar totalmente al paciente para ver si solamente es una lesión local o si hay alguna lesión sistémica. Si lo tomó, ese paciente debe ser explorado por endoscopía. Tratamiento inicial, ¿qué hago en la casa o en el consultorio? Retirar toda la ropa y joyería. Si es que el niño ya trae su cadenita, su anillito, etcétera. Ustedes saben que hay un edema importante por extravasación, que ahorita lo platicamos, y el edema es muy importante. No retirarlos en forma inmediata puede complicarme retirarlos después o puede causarme isquemia. Entonces, retirarlos en forma inmediata. Retirar la ropa, sobre todo si también, cuando decíamos de ácidos o álcalis, también está contaminada, o la otra, también tiene una temperatura alta, que fue parte del contacto, hay que retirarla lo más pronto posible. Cuando hay traumatismo hay que considerar lesiones concomitantes, ya les decía, o si hubo caídas durante la evacuación. ¿A qué se refiere esto? Les decía, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cuántas víctimas hubo? A veces en la evacuación de víctimas también preguntar si fue evacuado, de qué altura fue evacuado el niño, para pensar en otras lesiones por trauma. En las quemaduras simples o en las quemaduras de primer grado o segundo grado superficial, lo único que hay que hacer es agua también, agua corriente, con la única finalidad de enfriar la quemadura, disminuir la temperatura y esa zona de estasis que les mencionaba al principio, permitir que se vuelva una zona viable y no que siga avanzando esa necrosis. Solamente tenemos que enfriarla para quitar esa temperatura y siga avanzando el daño. Pero hay que hacerlo con temperatura ambiente, y les decía de la llave, pero si lo hacemos ahorita a estas temperaturas, pues el agua no sale en la temperatura ideal. Entonces nada más eso, evitar la hipotermia en los niños, y debe ser en las quemaduras leves. Si se quemó todo el tórax y todo el brazo, no le vamos a irrigar con agua a este paciente, porque lo que voy a hacer es provocarle hipotermia. Nunca usar hielo. Estos pacientes en esa zona de estasis tienen isquemia, y si le pongo un hielo, sí le voy a bajar la temperatura a esa quemadura, pero lo que voy a provocar es mayor vasoconstricción y necrosis. Es enfriar la quemadura, pero nunca utilizar hielo. Ya que la enfrié, ya que la puse con irrigación con agua, lo que tengo que hacer es solamente cubrirla con compresas secas.
sábanas secas, vendas secas, algo que debe ser seco. No utilizar nunca algo húmedo, además de que porque provoca fricción, al querer retirarlas posteriormente, puede traerse tejido de la piel y eso va a provocar más dolor. En las que estamos hablando de segundo grado superficial. El vendaje, no está recomendado el vendaje, solamente cubrir con sábanas secas para evitar el movimiento y la fricción. No está indicada la debridación. Si son vesículas pequeñas, si son menos de 2 centímetros, no es necesario puncionarlas y debridarlas y quitar la vesícula, la ampollita. Solamente si es mayor de 2 centímetros, si está tensa, y va a tardar el traslado, y la American Board dice 24 horas, o sea, es mucho tiempo. Si va a tardar el traslado en un centro de quemados o en un tercer nivel, ahí sí se recomienda, cuando son ampollas grandes y tensas, puncionarlas para disminuir un poco la presión y drenarlas. Pero es muy largo el periodo, son 24 horas para hacer eso, es decir, tendríamos que estar en una comunidad muy lejana. Si estamos aquí en la ciudad y tiene una lesión de este tipo, no hay necesidad de tratar de debridarlas nosotros en el consultorio o en urgencias. Ya vendrá otra persona que le dé el manejo adecuado. Si le vamos a dar un aseo, si aparte hubo contaminación, debemos hacerlo con solución salina, temperatura ambiente. Lo que sí es que si ya hay necrosis, ya hay tejido desvitalizado, solamente retirarlo. Lo de las ampollas. Ahora, el niño tiene la piel más delgada. Las quemaduras en el niño pueden evolucionar y pueden cambiar en las primeras horas y pueden seguir cambiando hasta 24 a 48 horas. Por lo tanto, si ustedes lo tienen en el consultorio o en urgencias y lo dan de alta al paciente, se recomienda que estos pacientes se citen nuevamente 24 o 48 horas para ver la evolución de esa quemadura, para ver si no hubo cambios o solamente se quedó como una superficial o segundo grado superficial. Cuando me invitaron a dar la plática me decían, habla de los antibióticos. Bueno, busqué en todas las sociedades serias europeas, americanas, y digo, no menciono mexicanas porque hay más estadísticas en esos países, ninguno recomienda antibiótico rutinario. De hecho, no mencionan ni esquema para el evento agudo, para las quemaduras menores o para el departamento de urgencias que nada más se van a tratar y se van a ir a su casa. Ninguno menciona antibiótico rutinario. El antibiótico se reserva para aquellos pacientes que ya tienen algún dato de un proceso infeccioso o de sepsis. Y la protección antitetánica hay que preguntar al paciente si está protegido. Bueno, los consejos para los padres que hay que darle nada más es cuestiones de precaución según el grupo etario. Tienes un niño menor de 3 años, bueno, ya sabes que lo que prevalece son escaldaduras por agua caliente, tapa la cocina, etcétera. Tienes un niño mayor de 3 años, bueno, ya sabes que la prevalencia es por fuego directo, entonces estos niños hay que tener esas precauciones. Los consejos a los padres son muy lógicos según la prevalencia de las lesiones según el grupo etario. ¿Por qué les pongo esto? Porque el PALS, que menciona que el primer eslabón de la cadena de supervivencia es la prevención. Y ustedes que tienen mucho contacto e interacción con los papás, pues es donde pueden influir realmente más que en un evento de reparación. Son más consejos que les podemos dar, digo, ahí se va a quedar. Esto es el consultorio y si el paciente les habla y les dice qué hacer en el caso de que el niño tenga una quemadura leve. Pero estoy en urgencias y en urgencias pues ya me llegan un poquito más complicados los niños. Bueno, el 80% sabemos que llegan con urgencias sentidas, pero ese pequeño porcentaje que me llega con urgencias reales, ¿qué le voy a hacer? La American Board Association lo único que hace es se adapta al ATLS. Se adapta, me refiero al algoritmo sistemático, no al mismo tratamiento. Al famoso ABCDE. Cuando hablo del ABCDE siempre les digo, no es una simple mnemotecnia, no es porque así son las letras, no es porque sea más fácil recordar ABCDE, sino porque por frecuencia, si ustedes tienen varias víctimas
y tienen que atenderlas al mismo tiempo, la primera que se va a morir es la que tiene obstrucción de la vía aérea, se muere en minutos. La segunda, ustedes lo han visto y los han tenido hospitalizados, los niños pueden tener dificultad respiratoria y mientras cede el cuadro están horas o días con dificultad respiratoria mientras cede. Pueden estar hipotensos, pálidos y están igual ahí horas o días. Pueden tener un déficit neurológico hasta permanente, tardan años. Entonces el ABCD tiene ese porqué tan importante. La frecuencia de mortalidad de los pacientes sometidos a trauma y las quemaduras son parte del trauma. Vamos a ver la vía aérea. ¿Qué le hacemos a un paciente que tiene compromiso de la vía aérea debido a inhalación? Si estaba en un espacio cerrado, fue en un incendio y lo sacaron de un espacio cerrado, en ese niño hay que sospechar que tiene lesión de la vía aérea. Esto es más obvio si tiene esputo carbonáceo, o si no lo expulsa, pero ustedes lo ven restos en la nariz o en la boca, eso me habla de lesión de la vía aérea. O si tiene lesiones o quemaduras severas en cara y en cuello, eso también puede ser un indicador de que está afectada la vía aérea. Y no es nada nuevo, una quemadura de la vía aérea evoluciona con edema muy rápidamente. Por lo tanto, este paciente hay que proteger la vía aérea lo más pronto posible. Igual que la TLS menciona, cuando manejes la vía aérea tienes que tener control de la columna cervical por la probable lesión de la columna cervical, pero hay que saber la cinemática del trauma. En una guardia me pasó que me dicen, doctores, que no podemos intubar al paciente quemado y ya lo vieron, sí, ya lo vio el residente, pues el de urgencia ya vino, sí, ya vino el de anestesio, sí, ya lo vio. ¿Quién más? Ya vino el residente de terapia y no se puede intubar, nos puede ayudar, porque yo soy el externo de la guardia. Bueno, pues vamos. Cinemática de trauma. Era un paciente que se le vació líquido caliente, estaba todo quemado, estaba consciente, pero tenía quemaduras graves, lo llevan a urgencias y como la American Board Association dice que hay que inmovilizar cuello, el paciente estaba con su collarín rígido, quemado, por eso no se podía intubar ese paciente. ¿Por qué? Porque no podía hacer extensión del cuello. Por cinemática de trauma, este paciente no tenía datos que me dijeran que había tenido lesión cervical. Entonces, lo que siempre digo, las guías son guías, no son recetas de cocina. Si sospecho de lesión cervical, hay que cuidar la columna cervical. Pero no es una receta, paciente quemado que tengo que intubar, tengo que procurar la columna cervical. Y ahí, es más, si hay probable lesión y está comprometida la vía aérea y no se ha podido intubar y hay riesgo de que ese paciente haga un paro respiratorio o siga comprometida la vía aérea, tiene prioridad la vía aérea. Las quemaduras por inhalación en la vía aérea se dividen en tres: intoxicación por monóxido de carbono, las lesiones más que quemaduras, quemadura superior a la glotis y quemadura inferior a la glotis. Esto aplica más a los adultos. El niño, por su anatomía, todos van a ser quemaduras inferior a la glotis. ¿A qué se refiere esto? Que un adulto, el daño se puede limitar superior a la glotis y solamente tener la lesión a ese nivel. Pero el niño, por su anatomía, la gran mayoría de las veces todas sus quemaduras van a ser inferior a la glotis. ¿Y esto de qué me habla? Pues que hay compromiso de las vías aéreas inferiores, no solamente de las superiores. El monóxido de carbono, bueno, ustedes ya lo saben, ¿verdad? La afinidad del monóxido de carbono es 200 veces mayor que el oxígeno, por lo tanto es más fácil que se pegue a la hemoglobina que el oxígeno, y esto es lo que causa realmente la intoxicación por monóxido de carbono. La oximetría de pulso no es confiable sola para decir que ese paciente no está intoxicado o no tiene algún compromiso. La oximetría les puede salir normal y el paciente tener una intoxicación por monóxido de carbono, dependiendo el grado.
Por eso hay que pedir niveles de carboxihemoglobina en estos pacientes que sospechamos una intoxicación por monóxido de carbono. Si es menor de 20, probablemente el paciente esté asintomático, y más si vive en una ciudad como esta. Dicen que los fumadores y los pacientes que están expuestos en ciudades muy contaminadas, y el año pasado tuvimos varios días contaminación mayor que el DF, manejamos niveles de monóxido de carbono mayor a la población regular. Entonces, menor de 20% puede estar asintomático el paciente. Mayor de 20% el paciente presenta síntomas y, como dicen, que se pone como frambuesa, ¿no? Que se pone muy rosadito. Esos son los síntomas iniciales, además de los datos respiratorios francos que pues ustedes ya conocen. El monóxido de carbono se elimina, su vida media es aproximadamente de 4 horas si dejo al paciente solamente en reposo al aire ambiente. Al ponerle oxígeno disminuyo su vida media a 1 hora. Por eso el tratamiento en estos pacientes solamente es oxígeno, ¿verdad? A altas concentraciones para disminuir la vida media del monóxido de carbono. Obviamente este paciente, estamos pensando en aquel que no tiene compromiso de la vía aérea, que solamente le voy a poner oxígeno para disminuir. En algunos artículos van a poder ver que el oxígeno hiperbárico se puede utilizar, pero hasta ahorita en alguna sociedad sí no lo indica como rutina y no dice que sea necesario, que si tienen niveles altos de carboxihemoglobina, que no sea necesario o indispensable trasladarlo a un lugar donde tengan oxígeno hiperbárico. O sea, no hay evidencia suficiente como para decir que hay que indicarlo de rutina a esos niveles de carboxihemoglobina. Bueno, debe administrarse oxígeno, lo que ya les decía, detectar la respiración anormal. Las quemaduras circunferenciales, sobre todo en tórax y en abdomen, por restricción, pueden hacer que mi paciente tenga dificultad para respirar. El paciente puede tener su vía aérea permeable, puede tener una adecuada ventilación, no hubo quemaduras, pero su quemadura fue circunferencial en el tórax y tiene datos de dificultad respiratoria. Ahí que tenemos que sospechar, pues que es por restricción más que por un daño de la vía respiratoria. Este paciente, bueno, y al final se los voy a comentar, ese es un criterio para trasladarse a un centro especializado en pacientes con quemaduras. Paciente con quemaduras en la vía aérea con dificultad respiratoria hay que intubarlo. No hay que esperarse a ver si se deteriora, si progresa el daño, etc. Paciente con quemaduras o con sospecha de quemadura de la vía aérea y dificultad respiratoria, intubación. Las lesiones de la vía aérea, y esto sobre todo en el manejo de líquidos, lesionan toda la vía aérea, lesionan todos los capilares. ¿Y qué sucede? Aumenta la permeabilidad. Hay algo que se llama índice de reflexión, que ese índice me dice la permeabilidad que tiene un endotelio. A nivel periférico es de 0.6, que pueden pasar las proteínas, no fácilmente, pero pasan. A nivel respiratorio es de 0.9, es decir, muy pocas veces pasan. Con las quemaduras este índice disminuye abajo de 0.5. ¿Qué quiere decir? Que tiene un endotelio muy permeable. ¿Por qué les menciono esto? Porque a la hora de manejar líquidos y volumen hay que tener mucha precaución con los coloides, porque si se me extravasa, vaya problema en el que me voy a meter. ¿Por qué? Por toda esta lesión cuando hay un daño a nivel de vías respiratorias. Paciente con quemaduras en estado de shock, en el evento agudo, dúdenlo, busquen otra causa de shock. Si acaba de ser el evento por las quemaduras, sí hay una pérdida importante de volumen, sí la hay. Pero en el evento agudo no es para que le provoque un estado de shock. Les digo, sí puede ser, pero no es lo común. Paciente que llega con quemaduras en estado de shock, hay que buscar otra causa de ese estado de shock e iniciar el tratamiento. Lo mismo 2 accesos intravenosos, de preferencia en zonas donde no hay quemaduras. Si no se puede, pues donde esté, dependiendo la superficie corporal quemada. Intraósea cuando no se pueda accesar intravenoso. Central, es decir, la que tengan acceso y la que dominen, esa es la mejor. No hay una que digamos esta es. La sonda nasogástrica, esto es bien importante.
Un gran porcentaje de los pacientes quemados tienen distensión gástrica. La distensión gástrica provoca hiperestimulación parasimpática. ¿Y esto qué produce? Una vasodilatación importante. Entonces el paciente me llega hipotenso y yo digo, pues se quemó, está hipotenso, le falta volumen, y le paso volumen, y sigue hipotenso mi paciente, sigue con datos de vasodilatación, sigue el paciente chocado. En ocasiones estos pacientes, con ponerles una nasogástrica, se disminuye esa hiperestimulación parasimpática, disminuye la vasodilatación y el paciente se recupera. Entonces tomen esto en cuenta por aquel paciente que ya le pasaron volumen, porque la gran mayoría de estos pacientes tienen distensión gástrica y esa puede ser una causa de vasodilatación persistente o una hipotensión que no les responde con el volumen. Las muestras de laboratorio, pues digo, en el transcurso de la plática ya vimos más o menos cuáles serían las indicadas. La fluidoterapia. Esto pues no es nada nuevo para ustedes, cuánto hay que pasar de carga en un paciente pediátrico, pero hablábamos al principio de la superficie corporal, que en proporción es mucho mayor en el niño que en el adulto y que requiere mucho más líquido el niño que el adulto. Entonces les dicen, hay que pasar un bolo de 20 mililitros por kilo, pero digo, no estoy descubriendo nada nuevo. Lo que realmente me va a dar la pauta de seguir pasando volúmenes y quedarme ahí es el estado clínico del paciente y sobre todo la diuresis. Digo, le pongo la nasogástrica, le pongo la urinaria, y eso es lo que realmente me va a dar la pauta de cuánto le voy a pasar. No es, digo, la regla de 20 mililitros por kilo, sí está bien, se la paso, pero hay que seguir evaluando a mi paciente, porque probablemente requiera más volumen este paciente, pero no irse al otro lado de sobrecargarlo por las cuestiones que les platicaba de extravasación. La de Parkland, que yo creo que pues desde pregrado no las dicen, ¿verdad? Que hay que pasar en forma rápida, después en las siguientes 8 horas y después en las siguientes 24 horas. El cálculo que tuvimos según la superficie corporal quemada por mililitros por kilogramo de peso. ¿Tiene alteraciones neurológicas? Puede ser hipoxia, puede ser una intoxicación por monóxido de carbono, pero si no hay ninguna de estas dos, hay que pensar en una lesión intracraneal, sobre todo si no conocemos la cinemática o si se asoció a algún traumatismo la quemadura. Y en el ATLS finalmente dicen la E, de exposición. Los niños, como ustedes saben, pues pierden el calor muy fácilmente. Su barrera a la piel, pues la tienen perdida con una quemadura. Su piel es más delgada. Están desprotegidos totalmente. Sí hay que revisarlos inmediatamente para ver si no hay otro tipo de lesión, qué tan extensa es la quemadura, pero a los niños hay que mantenerlos cubiertos todo el tiempo, sobre todo el paciente quemado, por la hipotermia. Y probablemente la hipotermia no me haga diferencia en el evento agudo. Me refiero a que si a un niño lo cubro y al otro no, en ese evento a lo mejor en urgencias no pasa nada, diferencia en el pronóstico inmediato, pero sí va a tener repercusiones posteriores a aquel paciente que estuvo sometido a hipotermia. Bueno, los criterios de referencia: quemadura de segundo grado con un porcentaje mayor 10% de superficie corporal, profundas o de tercer grado, en áreas especiales, ahorita digo, creo que sí las voy a mencionar en la siguiente. Circunferencia, por lo que ya dijimos, que tenga circunferencia en tórax o en abdomen, que también puede causar restricción. En las extremidades puede causar isquemia. En todas las quemaduras circunferenciales, esas requieren de otro nivel de atención. Inhalación, eléctricas con datos de lesión profunda, lo que platicábamos al inicio, que tenga arritmias, que la orina esté un poquito más oscura, que tenga daño sistémico además, que tenga otras lesiones, algo más que solamente la quemadura eléctrica, que aparte de la quemadura esté asociado a trauma, que tenga otras alteraciones metabólicas, no solamente la quemadura, puede ser secundario a esto o ya previas. Lo traté en el consultorio o en urgencias y le dije, regresa a las 2 semanas, si esa quemadura no sanó, está peor esa quemadura, ese es criterio de referencia. Desconocimiento, pues también se vale.
saber hasta dónde puedo manejar un paciente quemado, saber mis limitantes y de ahí solicitar ayuda, y la sospecha de maltrato. No por hacerle al psicólogo, sino porque en estos centros especializados en quemaduras, debido a la alta prevalencia de esta situación en los niños quemados, pues también tienen programas enfocados a esto, cómo abordar este tipo de niños y de familias. Bueno, todos estos, por seguridad, mejor hay que trasladarlos a un tercer nivel o a un centro especializado en quemaduras. Áreas especiales, ¿cuáles son? Cara y boca, ¿por qué? Porque se asocian más a la vía aérea, además de lo estético. Manos y pies, creo que es muy obvio, ¿verdad? La pérdida funcional tan importante que puede tener un niño con quemaduras en manos o en pies. El periné, las quemaduras en periné se asocian más a procesos infecciosos. Las circunferenciales, pues ya había comentado por qué. Estas son las que llaman áreas especiales que requieren una atención de otra área. Bueno, me dieron 30 minutos, creo que sí los cumplí, ¿verdad? No sé si haya alguna pregunta, duda, comentario, aportación, pues bienvenidas y las agradecería. Damos las gracias al doctor Daniel López sobre el tema. Si hay preguntas por internet. Sí, el doctor Juan Héctor M. Meléndez Romero pregunta, 2 preguntas. Primero, ¿a qué se refiere el término de gran quemado y qué implica? Y la segunda, ¿en qué casos recomienda agregar albúmina a las soluciones parenterales durante la fase aguda? Sí, de hecho, lo mencioné durante la plática. Los criterios del ATLS y los criterios de la American Bar Association están más enfocados al adulto. En el niño, por la superficie corporal que les mencionaba en las primeras diapositivas, su superficie corporal es mayor a la de un adulto. Entonces no se puede utilizar el término de gran quemado en el niño con la misma proporción de la superficie corporal del adulto. El niño que tiene una proporción mayor del 10% de quemaduras requiere una atención especializada. Y la cuestión de la albúmina también lo mencioné, el índice de reflexión está aumentado en los pacientes con quemaduras, sobre todo a nivel de vías respiratorias. La permeabilidad del endotelio disminuye, es decir, se hace más permeable a los coloides, a las proteínas. Entonces, al administrarlo, puedo supera ese endotelio, se va al alveolo y ahora tengo un problema respiratorio aunado. No está contraindicada, no estoy diciendo esa situación, estoy diciendo tener la precaución, sobre todo cuando los pacientes tienen lesión en vías respiratorias. Doctor Ochoa, ¿alguna otra pregunta? Ok, sí, doctor Bernardo. Primero felicitar al ponente por la plática, muchas gracias. Acerca de los antibióticos, que sí, ciertamente en todas partes mencionan que no se deben de dar antibióticos profilácticos. Sin embargo, en las glándulas sudoríparas y en los folículos pilosos, en las quemaduras de segundo grado, siempre están colonizadas por estafilococo, como ya sabemos. Entonces sí se menciona en las guías el uso de antibióticos tópicos. No sé si recomienda algunos el doctor. Sí, tiene razón, doctor. El manejo inicial de la quemadura es una irrigación continua para enfriarla, asearla con solución, eso es lo que se recomienda. No se recomienda antibiótico de rutina, se recomienda el antibiótico en aquellos pacientes que tienen ya datos de infección. Eso es lo que marca la American Bar Association. Pero respecto al antibiótico tópico, sí se maneja en urgencias. Sí, se puede manejar. Solamente ellos especifican que si se va a enviar a otro nivel, entonces no apliques el antibiótico tópico todavía, porque ellos lo van a necesitar quitar al llegar a ese otro centro. Pero si tú lo vas a despachar de urgencias a su casa con una quemadura de segundo grado que no ameritó
Es recomendable el uso, por decir, de Silvadene, o para los que tienen alergias a las sulfas, el uso de Bactroban. Es lo que más o menos se utiliza. Por ahí también hay otras soluciones nuevas que se están usando. Hay un poquito ahí de confusión con el uso de las compresas húmedas y secas. Hay unos nuevos materiales que se utilizan para evitar ese roce. Pero sí recomiendan el antibiótico tópico como que de primera elección, Sí, o de primera instancia, perdón. Excelente comentario, Doc. Sí sí leyó las guías porque precisamente lo dice como tal. Aquel que yo voy a dar de alta, segundo grado superficial, le doy antibiótico y lo cito para ver esa lesión. Aquel que voy a referir, ese mejor nada más aseo, seco y lo refiero, pero sí exactamente así como lo mencionó. Y acerca de los líquidos, algunos autores mencionan que además de usar las guías esas de Parkland que ya mencionaron y las demás, por supuesto tiene que basarse en la clínica y mantener una diuresis cerca de 2 mililitros por kilo por hora, para que se reperfundan bien esas áreas de éstasis que mencionamos, que no se conviertan en áreas de necrosis, para asegurar, por supuesto, una buena volemia y para también evitar cuando hay peligro de rhabdomiolisis o de miolisis, en donde también se debería de agregar un poquito de bicasodio. Entonces, basar nuestro líquido no nada más en las fórmulas, sino en tratar de mantener una diuresis alta. Ese sería mi comentario. Sí, de hecho en una de las diapositivas lo puse mínimo 2 mililitros kilo hora. Así es, doctor, tiene usted razón. Otra pregunta de internet. Carcipediatra pregunta: ¿puedes estar indicado el hidroxietilalmidón en el niño? ¿En qué caso? Gracias. La misma respuesta en cuestión de utilizar los coloides. Sí, digo, no está contraindicado, nada más tener precaución con los pacientes que tienen lesión en vías respiratorias. No es nada nuevo la eterna guerra cristaloides versus coloides. ¿Okay? No es nada nuevo. Que cuál es mejor, que cuál es peor. Realmente se recomiendan los cristaloides y por cuestión económica también tienen cierta preferencia, pero no hay, ¿cuántos artículos no hay en los que dicen que cuál de los dos podemos utilizar? Sí. Sí, quería aclarar un poquito con respecto a los antibióticos. Las quemaduras de primero y segundo grado superficial, la misma quemadura las vuelve estériles. Entonces, en las primeras 48 horas no requiere uso de antibiótico tópico, porque las quemaduras son estériles, no requiere nada. Que a veces uno por uso, usamos que en una época se usó el Silvadene, que ya no se usa el Silvadene, que ya no está indicado el Silvadene, ya no está, y el Furacin tampoco ya no está indicado, ya se vio que complicaba más la situación en la cicatrización que hay. La clave es nada más mantener limpia. Cuando teníamos los pacientes en el hospital y que requeríamos antibióticos, la indicación de antibiótico en un paciente es toma de biopsia de la quemadura y siempre y cuando veamos que las bacterias ya hayan penetrado el estrato. Si no lo ha penetrado y los cultivos siguen saliendo negativos, no requiere antibiótico. Entonces, sobre todo el antibiótico tópico. Claro, cuando ya se nos contamina, sí hay opciones de manejo, ¿verdad? Se han presentado varias opciones, sobre todo hablando del, aquí hay que delimitar muy bien el quemado leve y el gran quemado, que son dos cosas muy diferentes que hay que saberlas distinguir. Pero digo, la idea del antibiótico tópico, lo dicen las reglas de que por 48 horas el área está estéril. El área no hay, y el estafilococo que se dice viene de los bordes, no del centro de la herida. Entonces, cuando lo puedes encontrar, por eso, cuando llegaban al hospital los niños quemados, lo que hacíamos era tomar un cultivo del borde de las áreas sanas, que esté cerca de un área quemada, y de dentro si alguna vesícula, tomábamos vesículas para saber en qué momento se contaminaba y en qué momento podíamos usar el antibiótico. Yo creo que con respecto a antibióticos sería esa la idea. En cuanto a los coloides y los cristaloides, la indicación es cristaloides siempre. Es cristaloides. Tú debes de manejar cristaloides. ¿Cuándo debes de manejar coloides? Cuando tú veas que haya datos de edema o que estamos viendo que se está extravasando en una gran cantidad, y si es posible,
pídele mejor la determinación de albúmina en sangre para poder saber exactamente qué tan bajo está y si es necesario manejar un coloide. Pero la idea, la fórmula de Parkland se maneja principalmente sobre cristaloides. La de Brooks y las otras sí manejan coloides, pero ahí es donde sigue el desacuerdo. Pero las primeras 24 horas nosotros no manejábamos coloides, manejamos puro cristaloides las primeras 24 horas. Excelente. Si no mal recuerdo, creo que usted fue el que estuvo en Galveston. Creo que usted fue el que estuvo en Galveston. No, yo manejé quemados en el Hospital 21 en trauma. Ah, ok. Y ahora, Es que por eso. venía una persona de Galveston. Gracias por enriquecer con su comentario, doctor. Realmente, pues lo que les comentaba de rutina no está indicado el antibiótico, y con esto que usted nos amplía, pues enriquece más esta plática. ¿Hay más preguntas? Acá hay otra pregunta de internet. La doctora María de Jesús Martínez Escobar pregunta: vigilar el estado nutricional también es muy importante. ¿Se sugiere durante el proceso de recuperación alguna dieta especial? Cuando me piden preparar la plática, me comentan sobre el manejo agudo del paciente en urgencias, que realmente es mi expertise en el área de urgencias. Debo ser franco, cuestión de nutrición parenteral, cálculo de este tipo de situaciones, no lo manejo como tal. Estaría sesgada mi respuesta, haberlo leído y decírselos no tiene caso. Muy bien. Otra pregunta de Carci Pediatra por internet. Los gases con extracto acuoso de Triticum vulgare, fenoxietanol, es buenísimo para los de segundo grado superficial, así como solución electrolizada de superoxidación con pH neutro. Es un comentario que hace. Perdón. Okay. Es un comentario que hace. Es todo. ¿Alguien más? Bien, le damos las gracias al doctor Daniel López por su ponencia. Ahí te quedas para que Bien, teníamos una corta plática con el doctor César Martínez Longoria, pero veo que no se ha reportado. Bien, damos por terminada la sesión. Damos gracias al laboratorio Sano. Discúlpame, pues no te... El doctor César Martínez Longoria, ya no lo voy a presentar porque es muy conocido por todos nosotros desde el año pasado y años anteriores. Nos va a presentar el tema situación actual de Fluzone Quadra en estos momentos. Hola, buenas noches a todos. Gracias al doctor Severiano, ahora se me perdió él, acá está. Gracias, y también gracias al colegio nuevamente por invitarnos a platicar algo. Es una plática bastante sencilla, de 15, 20 minutos a lo mucho, y solamente es la perspectiva actual hasta la primera semana de enero de lo que está ocurriendo con influenza y la utilidad de las vacunas de influenza.
Hay muy poca información en cuanto a la efectividad de la vacuna de influenza. Es un estudio de Estados Unidos que acaba de ser publicado, va a ser publicado mañana, mejor dicho, en el MMWR. Y vamos a empezar. Bueno, este es el contenido de la charla. Vamos a tocar los primeros tópicos bastante rápido y solamente hacer un recordatorio de los mismos. Sabemos que hasta el 10% de los adultos pueden verse afectados por influenza, y entre el 20 y el 30% de los niños inclusive hasta por proporciones más altas pueden verse involucrados también con infecciones por este mismo virus, produciendo hasta 500,000 de muertes dependiendo de la temporada. En Estados Unidos hasta el 20%, hasta 1 de cada 5 personas en Estados Unidos va a presentar influenza o puede presentar influenza dependiendo de la temporada también, como vamos a ver más adelante. Y puede haber hasta 50,000 muertes relacionadas a lo mismo en Estados Unidos, propiamente por influenza o por complicaciones relacionadas con la misma. Este es el cuadro clínico, esta es la evolución clínica de influenza. Sabemos que tiene un periodo de incubación relativamente corto, que puede ser de unas cuantas horas, inclusive un par de días, y después de que ocurre el periodo de incubación, se presentan los síntomas, obviamente, pero desde un día antes de que empiezan los síntomas, el paciente puede diseminar el virus a través de las secreciones respiratorias, e inclusive hasta 5 a 7 días después de que apareció la sintomatología. La sintomatología no vamos a entrar en detalle, pero ya sabemos que es un cuadro de malestar general, fiebre, puede haber artralgias, mialgias, cefalea, y un padecimiento de vías respiratorias altas que puede complicarse con algo de vías respiratorias bajas. Esto es algo que ya comentamos y por acá ponen unos ejemplos en la parte inferior. En un vuelo comercial, donde había una persona contagiada, una persona enferma de influenza, el 72%, hasta el 72% de las personas a bordo de un vuelo comercial relativamente corto de 3-4 horas se infectaron por influenza o tenían el virus en sus vías respiratorias. Y otro ejemplo es en un crucero, en donde una persona con influenza permaneció enferma, estaba enferma, hasta cerca de la mitad de las personas se enfermaron por influenza también. Obviamente los cuadros oscilan desde cuadros muy leves hasta cuadros más severos, siendo los más frecuentes los más leves. Sin embargo, se ejemplifica esto con la idea de que influenza es altamente contagiosa. Aunque no nos va a producir a todos enfermedad grave, es altamente contagiosa. Las tasas de ataque, acá ya las hemos comentado, hasta el 40%, pero oscilan con un promedio de alrededor del 20% de tasa de ataque. Tasa de ataque quiere decir que el 20% de la población que se somete o que se expone al virus se va a enfermar. Y los riesgos en pacientes con comorbilidades o ciertas situaciones como los extremos de la vida, menores de 5 años, mayores de 65 años, mujeres embarazadas. Otro riesgo que se acaba de agregar hace unos cuantos años es la obesidad mórbida, arriba del 40 de índice de masa corporal. Son factores de riesgo, además de todos los típicos, ¿no? Y vean esto, no se ve muy bien la diapositiva, sin embargo lo que traté de ejemplificar acá es que la comorbilidad es lo que lleva a un mayor riesgo de enfermedad grave por influenza. Sin embargo, en pediatría es muy frecuente que los pacientes que enferman de influenza con enfermedad grave no tengan comorbilidad. Solamente la edad es suficiente como para que sea factor de riesgo y desarrollar enfermedad grave. Esto era lo que ocurrió en 1918 con la pandemia de influenza, con la gripe española que le comentaban, que se ha comentado tanto. Esto es como se manejaba anteriormente influenza. Cuando hay brotes severos, cuando hay brotes graves de influenza, terminamos teniendo esto también en muchos de nuestros hospitales todavía. Lo importante del virus, la H y la A. Hemaglutinina, neuroaminidasa, las glicoproteínas de la superficie del virus, que es lo más importante al hablar de vacunas y al hablar de epidemiología. Y vean esto. Influenza A, influenza B. Anteriormente, si ustedes recuerdan, hace un par de años hablábamos muy poco de influenza B o influenza B, casi no lo tocábamos o decíamos que era una enfermedad que poco se veía. E inclusive hay un tipo C que también decimos que no se presenta, sin embargo, que no se presentaba casos en humanos, sin embargo se han estado presentando últimamente casos en humanos de influenza C, no muy graves, no en forma de brotes, pero ya hay influenza C.
Pero bueno, el tema de hoy es influenza A, influenza B principalmente. Las características es de que la influenza A, vean ustedes que tienen 17 tipos distintos de hemaglutinina y 10 tipos diferentes de neuraminidasa. Si hacemos la combinación de estos dos, tenemos 170 tipos A distintos de influenza. No todos, afortunadamente, ocurren en los humanos. Hay muchos de ellos, la mayoría de ellos ocurren en animales. Sin embargo, la recombinación de material genético del virus de influenza tipo A en animales con virus humanos hacen que eventualmente la gripe aviar o la gripe porcina de repente empiece a dar problemas en los humanos, o se recombinen los virus y aparezcan virus nuevos como el de la pandemia del 2009. Bueno, hablando de eso mismo, en influenza B no hay mucho problema porque la neuraminidasa y la hemaglutinina solamente es una, y lo que sí tienen distintos son cepas o linajes, o sea, tipos distintos de influenza B, el tipo Yamagata y el tipo Victoria, para no hacernos bolas, ¿sí? De 170 influenza A, solamente 2 de influenza B. Entonces, con influenza B es relativamente más sencillo de poder seleccionar el virus o poder identificar el virus que está produciendo la enfermedad. Influenza A se presenta en brotes, en pandemias, en epidemias. Influenza B se están empezando a identificar brotes y epidemias. Pandemias es muy poco probable que influenza B vaya a tener una pandemia, vaya a ocurrir una pandemia de influenza B, pero por influenza B ya están presentando brotes y están presentando virus también que tienden a ser más virulentos, más severos, más graves los cuadros clínicos que se presentan. Y a diferencia de influenza A, en donde normalmente en influenza A un tipo, el H1N1, el H3N2, es el que predomina en una temporada, y el otro tipo, los otros tipos A, predominan muy poco. En el caso de influenza B, lo que ocurre muy frecuentemente es que circulan los dos linajes, el linaje Yamagata, el linaje Victoria. ¿Sí? Esa es la importancia, y en ocasiones unos años circula otro al 100%, una proporción muy alta, en ocasiones otro. Entonces, ¿cuál es la importancia de todo este rollo que les estoy dando? Bueno, la importancia es, tenemos una vacuna que protege contra 3 tipos distintos de influenza, 2A y 1B, y hay vacunas nuevas que protegen contra 4 tipos. ¿Cuál es la importancia de ese tipo extra, de esas tetravalentes, ese extra cepa que se agrega? Bueno, es lo que vamos a ver con información ya muy reciente. La hemaglutinina sirve para unirse, pero así como sirve para unirse el virus, también pone ahí cerca la neuraminidasa, y la neuraminidasa es el foco de atracción del neumococo, que es el que complica, o del Staphylococcus aureus, que es el que complica los casos de influenza. Y lo que ocurre con influenza A es esto: cuando hay cambios pequeños en el tipo, por ejemplo este AH3N2, sigue siendo AH3N2 a pesar de esta recombinación, pero se forma un virus nuevo, pero muy similar al virus original, y por lo tanto los anticuerpos o la protección que ya tenemos contra un virus anterior probablemente tenga cierta protección contra esto, y aquí se producen brotes o cuadros muy tranquilos. Cuando en cambio un virus humano se combina con otro humano o con un animal, cambia completamente la disposición genética del virus, y lo que se va a producir es un virus nuevo, y si es un virus nuevo, pues no vamos a tener anticuerpos contra un virus nuevo. Eso pasó en el 2009. Se recombinó virus porcino, virus aviar, virus humano, y lo que ocurrió es que se formó un virus nuevo, el virus H1N1 pandémico del 2009, y fue el que nos dio tanta lata. ¿Por qué se hizo tanta laraca en el 2009? Porque como era un virus nuevo, la inmensa mayoría de la población no teníamos anticuerpos protectores, y si era un virus con una letalidad alta, es decir, que matara mucho, pues nos iba a matar a muchos, ¿sí? Si ese virus en México, por resultados serológicos, se ha documentado que hasta el 80% de la población mexicana, en algún momento del 2009 para acá, hemos estado infectados por el virus, puesto que tenemos anticuerpos contra el virus. Si ese virus, el 80% de los mexicanos, eso implica que son alrededor de 88 millones de mexicanos los que nos hemos infectado por ese virus. Si ese virus hubiera tenido una mortalidad, una letalidad del 10%, una letalidad baja, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado? Se hubieran muerto casi 10 millones de mexicanos, ¿sí? Tuvo una letalidad muy baja, por debajo del 1%, por eso las muertes relacionadas con ese virus no pasaron de ahí, ¿sí? ¿Qué hicimos? Nos preocupamos por ese virus, nos vacunamos, nos pusimos cubreboca, nos lavamos las manos, estornudamos en el ángulo interno del codo. ¿Qué pasó al año siguiente? Volvimos a ser los mexicanos de siempre. No nos vacunamos, no nos lavamos las manos. Cambió mucho, mejoramos mucho realmente, pero volvimos a lo mismo, ¿sí?
Y ahorita les voy a enseñar datos de eso. Estas son las pandemias, que han ocurrido. La pandemia española, la gripe española, la influenza española mató 50 millones de personas, más que la Primera Guerra Mundial. Otras pandemias que ha habido, y la última que le dieron el nombre de influenza mexicana y mató medio millón de personas. Estos son los datos más nuevos hasta la primera semana de este año. La semana epidemiológica de influenza cuenta desde la semana 40 del año previo hasta la semana 20 del siguiente año, que abarca otoño, invierno en el hemisferio norte, ¿no? Particularmente en México. Bueno, acá empezó en el 2014-2015 y vean la cantidad de casos. En casos de influenza tenemos un 60% menos casos en comparación con la temporada previa, y en defunciones por influenza una disminución del 98%. La mortalidad por influenza este año, de acuerdo a los casos y las muertes reportadas hasta el momento, es de 0.8%. Recuerden el año pasado que para enero todavía había mucha vacuna en muchos sitios, y en enero se empezó a saber todos estos datos, y lo que empezó a ocurrir es que se empezó a vacunar toda la gente en enero, inclusive en febrero, y hasta en marzo se empezaron a vacunar. Mortalidad del 16% el año pasado, fue una mortalidad muy alta. Este año, aunque vamos a la mitad del periodo de influenza, llevamos una mortalidad del 0.8%. Vean esto, la que está predominando es influenza A H3N2, tenemos 800 casos, e influenza B tenemos 400 casos, que en conjunto suman esos cerca de 1.300 casos. Una tercera parte de los casos que estamos viendo en México es tipo B, 2/3 partes es H3N2. H1N1 tenemos 1 o 2 casos, son bien poquitos casos, y la mortalidad es el doble de influenza tipo B en comparación con influenza tipo A. ¿Sí? Es mortalidad baja de 1.4% contra 0.6%, pero esos son los datos que tenemos en México. Entonces, no sabemos cuál es el linaje que está circulando. Desafortunadamente no tenemos tantos datos y no tenemos esos datos tan a la mano como para saber si el linaje que está circulando es el Yamagata. ¿Cuál es el linaje que tiene la vacuna trivalente en esta temporada? ¿Alguien sabe? Nadie. Yamagata. ¿Sí? Esta temporada tiene Yamagata. Okay, entonces, de estos 400, 500 casos que tenemos en México de tipo B, ¿cuántos son Yamagata, cuántos son Victoria? No sabemos, pero tenemos datos que ahorita les voy a mostrar de Estados Unidos. Estos son los datos de la distribución por edades. Siempre los mayores de 65 es un grupo vulnerable, los menores de 5 años es otro grupo vulnerable, y vean que en color rojo es el AH3, todavía no está tipificada hasta la neuraminidasa, pero la gran mayoría de los casos, 2/3 partes, al menos en la etapa pediátrica, que es lo que vemos nosotros, corresponden a esta, y una tercera parte corresponde al tipo B. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo, pero vean esto, empezamos, recuerden, en la semana 40, que es alrededor de septiembre del año pasado, y vamos a acabar en la semana 20 por acá, pero vean, el inicio de la semana 40, el que predominaba es el tipo B. ¿Sí? Casi la mitad, prácticamente la mitad de los casos que veíamos al inicio de la temporada de influenza eran tipo B, y después cambió o está cambiando a tipo A. Lo que quiero demostrarles con esto es que en México, estos son datos oficiales de acá de nuestro país, la influenza se comporta muy similar a lo que hacen muchos otros países, pero no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Y lo característico, lo típico de influenza es que se comporte de manera muy atípica. ¿Sí? En donde predomina un tipo en este momento, y avanzado, entrado el invierno, puede predominar otro más. Nosotros, Nuevo León, somos el primer estado en influenza a nivel nacional. ¿Sí? Nos lavamos menos las manos, vacunamos menos, estornudamos peor, tosemos mal. No, reportamos mejor. ¿Sí? Reportamos mejor, es la realidad. Tenemos unos mejores reportes y reportamos mejor los casos de influenza. Es una opinión personal, pero eso es lo que yo creo que está ocurriendo, y por eso, si ustedes se dan cuenta, una quinta parte de todos los casos de influenza a nivel nacional están en Monterrey, en Nuevo León, y la gran mayoría van a estar en Monterrey, el área metropolitana. Pues no somos una quinta parte, sino que hay mejores reportes, ¿no? Es lo único. Esto es un canal endémico. Canal endémico esto se forma con los 5 años previos, y solamente lo que nos indica es cómo se está comportando en el mejor de los casos y en el peor de los casos. Y con eso se hace un promedio para poder decir, ¿sabes qué? Este año se está comportando dentro entre lo mejor y lo peor. Si de repente se sale más arriba de lo peor, quiere decir que está aumentando la cantidad de casos, y eso se considera un brote.
¿sí? En este momento no hay brote. El año pasado se consideró un brote porque se salió por encima del canal endémico. Si ustedes ven los, si ustedes ven los puntos azules, la línea azul, el peor de los casos es la línea roja, el mejor es la línea celeste, y estamos en la línea azul. Estamos dentro del canal endémico, no hay brote, estamos tranquilos ahorita con influenza. Pero los noticiarios y los medios publican mucho y hablan mucho de influenza, ¿sí? Eso es bueno y es malo. Es bueno porque la gente se sensibiliza, acude más al médico, se protege más, se cuida más, pero es malo porque también empieza a haber ideas raras o ideas erróneas relacionadas con esto. Estos son datos de la OMS, también hasta la semana actual, hasta la semana 2, estos son más actuales, y vean el comportamiento de influenza. Lo que está en color marrón son los casos de tipo B y lo que está en color azul son los casos de tipo A. El que está predominando por mucho en todo el mundo es el H3N2. H1N1 es un color también, a lo mejor lo alcanzan a ver por acá, es un color celeste, pero está muy pequeñito y está tan pequeño que no figura en la gráfica. H1N1 en esta temporada no está dando problema. Está contenido en la vacuna, el H1N1 pandémico del 2009 es el otro virus que está contenido, pero no está dando problemas, el que está dando problemas es el H3. Estos son datos de la OMS por parte de México y vean, en el verano, antes de la semana 40, en el verano, el virus que predomina es el tipo B. El tipo B son muy pocos casos, pero es el que predomina. Y cuando entra la temporada, pues el que sigue predominando es el tipo B. Pero ya más entra la temporada, el tipo B sigue teniendo su proporción y el tipo A es el que aumenta en proporción. Sin embargo, el tipo B no desaparece, ¿sí? Y ahí la importancia de saber cuáles son los linajes que están circulando, si es el Yamagata o si es el Victoria, para saber si una vacuna trivalente es suficiente o tendríamos un beneficio extra con una vacuna tetravalente. La idea de esta gráfica es ejemplificar, aquí puse desde el 2006 hasta el 2014, vean, antes de la pandemia, que es en el 2009, que reportamos todo lo que se nos pasó por enfrente el 2009, antes no reportábamos nada de influenza, no existía la influenza en México, antes del 2009. En el 2009 pasa la pandemia, empezamos a reportar y los siguientes años ya son más fidedignos y lo tengo acá con un acercamiento en donde en el 2010, temporada 2010-2011, se comportó con esta cantidad de casos. 2011-2012 tuvo una cantidad extraordinaria de casos, la temporada siguiente bajaron, el año pasado, la temporada pasada, vean la cantidad de casos, y esta temporada vamos aquí, pero parece ser que va a comportarse muy similar a la temporada hace 2 temporadas, ¿sí? No va a haber tanto problema con influenza, no va a haber tanto show. ¿Cuál es lo bueno y lo malo de esto? Lo bueno de esto es que podemos ir previendo. Si ustedes se dan cuenta, se está presentando una manera cíclica en donde hay picos de cada 2 años aproximadamente, en años alternos, y se comporta de manera tranquila en los otros, ¿no? Sin embargo, eso también no se puede pronosticar, se puede pensar que se va a comportar de esa manera, y eso obedece a cuestiones serológicas, a cuestiones de seroprotección y cosas inmunológicas que en otra oportunidad podemos platicar. Sin embargo, la temporada actual parece ser que no se ve tan grave como la anterior. De hecho, se está considerando como una temporada moderada de influenza en esta ocasión, ¿sí? Pero no hay que bajar. Y vean esto es de enero 16, es de mañana, pero salió publicado el día de hoy. Estimaciones tempranas de la efectividad de la vacuna de influenza en Estados Unidos en enero del 2015. Lo que hacen ellos es que en varios estados de la Unión Americana, ellos tienen hospitales que son hospitales que mandan la información, y con estos hospitales hacen estos análisis. Están un poco pequeñas las letras, sin embargo, lo que trata de ejemplificar acá, varias cosas importantes. La cobertura vacunal está oscilando alrededor del 50%, 60% en el mejor de los casos. En México no encontré datos oficiales de cobertura vacunal, pero probablemente no estemos ni siquiera cercanos al 50%, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos, en el mejor de los casos, tiene un 60% de cobertura. Otra de la importancia de esta gráfica es lo de mero abajo. Lo que está predominando por mucho con ellos es la influenza A, H3N2. Tienen muy pocos casos de influenza B. Una tercera parte de los casos mexicanos son B, pero en Estados Unidos tienen menos, aproximadamente un 10%, un 5% de influenza B. El resto de toda la influenza que están viendo ellos es influenza A, H3N2, ¿sí? Entonces,
Ejemplo de que la información de Estados Unidos no necesariamente es la misma que vamos a tener aquí en México. Y vean esto, la eficacia de la vacuna. ¿Cómo sacaron la eficacia? Bueno, consideraron los pacientes vacunados, los pacientes no vacunados, los pacientes que enfermaron y los pacientes que enfermaron que solicitaron atención al hospital, en un hospital, y que se les hizo la detección del virus. Bueno, la eficacia, para que no se pierdan, ya ajustada, es alrededor del 22-23%. Es la eficacia de la vacuna trivalente en Estados Unidos, ¿sí? Los años previos, las eficacias oscilaban alrededor del 60%, 70%, 23% parece nada, ¿no? ¿Cuál es la explicación de esto? La explicación de esto no tuve tiempo de meterla en la diapositiva, pero la explicación es que la cepa H3N2 que está circulando actualmente en Estados Unidos es diferente antigénica y genéticamente a la cepa H3N3 que está en la vacuna, ¿sí? Y es diferente, son datos muy preliminares, apenas hay evaluación de 25 casos en donde se puede identificar esto, y esa eficacia está en función de eso, ¿sí? Entonces, con el tipo A, además del problema de que le tienes que pronosticar cuál es el tipo H1N1, H3N2 que va a circular, también debes de ver que esa cepa efectivamente sea la misma H3N2 que en realidad está circulando. Bueno, en Estados Unidos no está pasando eso y por eso están teniendo eficacias muy bajas de la vacuna, ¿sí? Están teniendo poco tipo B y por eso la vacuna que tiene la cepa Yamagata, la eficacia está basada principalmente, predominantemente en el tipo A. Tipo B tiene o se presenta con epidemias o brotes y puede contar como hasta el 60%, 63% en diferentes países europeos o en Australia, por ejemplo. ¿Y cuál es la evolución natural de la vacuna influenza? En los años 60, antes de los 60, en los 50 del siglo pasado, había una vacuna monovalente. Se identificó cuál era el tipo de influenza que circulaba más, cuál era la cepa que circulaba más, y pues se hizo una vacuna para eso. Después se dieron cuenta que el año siguiente circuló un tipo distinto, pues hicieron una vacuna monovalente para ese otro tipo distinto. Y después se dieron cuenta que circulaban dos tipos o variaban los tipos, hicieron vacunas bivalentes, después trivalentes. Y durante muchos años se quedaron con vacunas trivalentes. Y en la actualidad la idea y la tendencia es que sean una vacuna tetravalente, ¿sí? Ustedes recuerdan con rotavirus, empezamos con una monovalente y ahorita ya tenemos una pentavalente en la cartilla. El ejemplo más característico es vacuna de neumococo. Empezamos con una 7-valente, luego entró una 10, ahí que más o menos pegó. Después llegó una 13, ya viene una 15 y otro laboratorio está preparando una 18, que probablemente en unos años va. Entonces la tendencia es cubrir más o tratar de cubrir más. Esto obviamente puede elevar ligeramente o mucho el costo de la vacuna, pero es poner en la balanza aplicar una vacuna con una mayor cobertura, un mayor costo, que una vacuna con todo lo contrario. ¿Qué es lo que ha pasado con el linaje B? Hablando de las vacunas tetravalentes, si le agregas un linaje B y cubres todo el tipo B que pueda haber disponible, ¿valdría la pena o no valdría la pena? Bueno, esto es parte de la explicación. En Estados Unidos, la vacuna, vean ustedes que hay una Y y una B, Yamagata, Victoria. Este es el linaje que tiene la vacuna. Y la paloma o la cruz es lo que quiere decir que es si estuvo de acuerdo el tipo que estuvo circulando con el que estaba contenido en la vacuna. La mitad de los años, la mitad de las ocasiones, el tipo B que circuló no era el que estaba contenido en la vacuna. Y por eso la eficacia de las vacunas, de ese 23% que actualmente estamos viendo, si empieza a circular un B y no es parte del linaje que está incluido, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener una protección más baja todavía, ¿sí? Los datos en México, estos hasta el 2012, es más o menos lo mismo. De estos años, la mitad de las ocasiones, 4 años de estos 8 años, el linaje que circuló en México, no fue el mismo que estaba contenido en la vacuna. Entonces, la idea de esto es agregar un linaje extra a la vacuna para cubrir todo el tipo B, ¿sí? Esa es la idea de las vacunas tetravalentes. Como les decía, las vacunas, el tipo B puede producir hospitalizaciones más o menos en la misma cantidad que otras cepas tipo A, H1N1, hasta 100,000 casos, ¿sí? Y vean esto, la concordancia. Concordancia quiere decir que le aplico la vacuna, tiene Yamagata, pero el que circula es Victoria, entonces la protección que me va a brindar la vacuna va a ser, va a ser 31%. Si hay concordancia en el mismo linaje, la cobertura de la vacuna va a ser hasta el 80%. ¿Sí? Esto es lo mismo. Otros estudios con discordancia de cepas B,
49-50% y aumenta hasta 70%. Y por lo tanto, la OMS, además de otras instituciones a nivel mundial, han desarrollado políticas de aplicación de vacunas o de desarrollo de vacunas tetravalentes para la cobertura de estos tipos B que puedan estar circulando y que no sean. En ese sentido, en México hay una vacuna tetravalente que está ya en el mercado, yo creo que ya todos lo conocen. Ya conocen el nombre, y la ventaja de esta es que además de los tipos A, que es H1N1, que está circulando muy poco en México, el H3N2, que son 2/3 partes de la circulación en México, y el tipo B, que es 1/3 parte, aquí tiene 2 tipos B, tanto el linaje Yamagata como el linaje Victoria, ¿sí? Teóricamente, lo que está ocurriendo es que estamos cubriendo todo el tipo B, ¿sí? Si ocurre lo mismo que está ocurriendo en Estados Unidos y ese H3N2 que está circulando en México no es antigénica ni genéticamente el mismo que está contenido en la vacuna, vamos a tener eficacia de la vacuna disminuida por el tipo A. Pero eficacia, si utilizamos trivalente o tetravalente, dependiendo de lo que se utilice, eficacia variable de cobertura contra B. ¿Sí? Las indicaciones, esta vacuna es una vacuna que viene desarrollada de una trivalente que ya estaba en el mercado y por lo tanto los estudios de investigación hechos por la misma, no los quise poner acá en aras de ser bastante práctico en la charla, los estudios de investigación en cuanto a inmunogenicidad, en cuanto a seguridad son prácticamente los mismos y es un agregar un linaje a una vacuna trivalente para hacerla tetravalente. Uno pensaría, esto sí lo quise poner acá, uno pensaría, bueno, si tienes 3 antígenos y ¿cuál es el principal motivo por la que una persona no se vacuna en años subsecuentes contra influenza? Por las respuestas adversas, ¿sí? ¿Cuál es el principal motivo por los que los médicos no se aplican la vacuna influenza? Porque piensan que se infectan de influenza, o que les da influenza, o que se enferman de un proceso respiratorio con la vacuna. Bueno, la vacuna no puede producir eso y uno pensaría que si le pones 3 antígenos, 3 tipos, te desarrolla esa reactogenicidad. Si le agregas otro, pues va a ser una reactogenicidad mayor, ¿no? Más, pues más. Bueno, en este caso hicieron eso y vieron las reacciones sistémicas relacionadas con esta vacuna y fueron prácticamente las mismas en cuanto a la tetravalente con las trivalentes, ¿sí? No voy a entrar en muchos detalles, mialgia, malestar, cefalea. Esta gráfica, la anterior es de 6 meses a menos de 2 años, la siguiente es de 2 años a 9 años y prácticamente la reactogenicidad es la misma con la vacuna. Este es cómo se genera el nombre del virus, la nomenclatura, el tipo, la ciudad, origen geográfico o el origen geográfico, puede ser una ciudad, puede ser un pueblo, puede ser un país, el número de cepa aislada en esa ciudad o en ese sitio, el año del aislamiento y el subtipo del virus. ¿Sí? Esta es la vacuna trivalente para la temporada actual, que es la vacuna, tiene contenida el virus pandémico H1N1 del 2009, que está circulando poco, y tiene que es el H3N2. Probablemente en sus vacunas puedan encontrar que aparece aquí el Brisbane o algún otro. Es un virus prototipo, y de ese virus prototipo puede haber otros virus muy similares que también se pueden utilizar en la vacuna, pero el virus que recomienda la CDC, que se recomienda a nivel mundial en el hemisferio norte, es el Texas. ¿Sí? Acá, y tiene el linaje Yamagata. La vacuna tetravalente, la diferencia es exactamente lo mismo, pero le agregan un linaje Victoria, una mayor y mejor cobertura contra el tipo B. ¿Sí? Los beneficios, yo creo que ya están todos convencidos de la aplicación de la vacuna. Y la idea y la recomendación por estas instancias, que es la Organización Mundial de la Salud, CDC, la EMEA, que es la Organización Europea de Salud, recomiendan la aplicación de vacunas de influenza en general. Si se puede tener disponible la vacuna tetravalente, ellos mencionan que es mejor aplicar la vacuna tetravalente en comparación con la vacuna trivalente. La vacuna tetravalente en México solamente está disponible en el medio privado, las vacunas trivalentes son las que están disponibles en el medio institucional y en el medio privado también hay vacuna trivalente disponible. ¿Sí? Y acabando, no tiene impacto clínico en la seguridad de la vacuna, agregar una segunda cepa B, que es lo que comentamos, no produce interferencia con las otras cepas. Induce respuesta inmune robusta, es tan inmunogénica como la trivalente para las otras 3 cepas, tiene superioridad inmunológica porque agregamos un tipo B extra.
¿cuál es la importancia de contar y qué tanta eficacia va a haber en esta temporada? Probablemente cuando acabe la temporada vamos a poder decir, hay datos en este momento de que la cepa a nivel mundial que está predominando el tipo B es Yamagata, que es la que está arriba del 90%. Y poca es la victoria. Entonces, ¿cuál será el beneficio de la vacuna tetravalente en comparación con la trivalente? La efectividad, bueno, eso lo vamos a saber hasta que acabe la temporada, ¿sí? Pero como muchas veces hemos dicho, ya que acabe la temporada, probablemente, mira, si me hubiera puesto la trivalente hubiera sido y me hubiera ahorrado unos pesos. Es prevención y en la prevención acuérdense que eso no cuenta. Es como que cuando compras un seguro y no te accidentas, sí, ¿para qué comprar el seguro? Y si al año siguiente no te accidentas tampoco, pues ya no compras seguro. No, tenemos que seguir comprando seguro, tenemos que seguir asegurando. Bueno, esto aplica también para las vacunas, protegerse lo mejor y lo más completo posible. La carga de enfermedad por B, aunque se entiende poco y se estudia poco, realmente es significativa y es importante, de acuerdo a lo que hemos visto en los últimos años. Y el problema de las trivalentes sería esa cepa B discordante. Si viene la cepa B, el linaje Yamagata, y el que circula es Victoria, no nos va a proteger contra B absolutamente nada, ¿no? Y esta ya es prácticamente la última. Lo que les comentaba, las vacunas tetravalentes son el paso lógico, agregar más protección en comparación con las vacunas predecesoras. Y eso es todo. Gracias. Antes de pasar a preguntas, nada más les quiero informar, un momentito, doctor Ochoa, les quiero informar que la persona que nos haya hecho el favor de llenar la encuesta, la entrega por favor afuera con la secretaria, con Angélica, y hay un pequeño obsequio por ese hecho. Ahora sí, preguntas, doctor Ochoa, por internet. Doctor Martínez Longoria, una preguntita de internet nada más. Sí. El doctor Meléndez pregunta si puedes comentar algo sobre las complicaciones de la neuropatía de la vacuna, si hay algún conocimiento con relación a la que salió o si es el clásico, me imagino, del Guillain-Barré o alguna cosa. Sí, en relación con efectos adversos, no entré en detalle, pero si ustedes se dieron cuenta en las gráficas, venía grado 1, grado 2, grado 3, que es la gravedad de los efectos adversos. Y en relación con efectos adversos graves que pudieran presentarse con estas neuropatías o Guillain-Barré o esto que se le achaca mucho de estas vacunas, es el mismo riesgo en la vacuna tetravalente en comparación con vacunas trivalentes y con vacunas de las demás marcas comerciales. Entre todas ellas tienen el mismo riesgo y realmente es un riesgo sumamente bajo de desarrollo de Guillain-Barré, ¿sí? Como cualquier vacuna puede presentarse este tipo de alteraciones neurológicas, pero es muy, muy bajo. Cuando hacemos el estudio costo-beneficio de aplicar vacunas con el riesgo de tener una respuesta adversa severa, el beneficio de la aplicación de las vacunas es sumamente alto en comparación con el riesgo. Entonces, sigue siendo costo-benéfica la aplicación de las mismas. ¿Alguien más? ¿Preguntas de médicos? Ok. Le damos las gracias al doctor César Martínez por su plática. Damos también las gracias a Laboratorio Sanofi Pasteur Vacunas por su patrocinio para esta sesión. Les voy a dar un pequeño adelanto de lo que nos pinta para este año. Viene un epidemiólogo de fama nacional muy experto en dengue. Va a coincidir con el lanzamiento también de la vacuna. Tengo por ahí una plática de ambliopía, algo que vemos en los consultorios, y el manejo conservador y quirúrgico de estrabismo. Viene otra más de hemato-onco, por una doctora que acaba de llegar de Toronto. Tenemos también onconeuro, por un médico que acaba de llegar de Boston. En fin, vamos a ver qué más podemos ver este año y las sugerencias que ustedes nos hagan en esa encuesta, obviamente las vamos a tomar en cuenta. Muchas gracias por su presencia y también gracias a los médicos que se subieron a la plataforma a nivel nacional. Gracias.